Realmente a mí todavía la Fiscalía no me ha citado, pero es por los temas que en ese momento se encuentran los jueces en paro. Pero pues cuando ya hoy me certifican y me dicen sí, definitivamente se van a imputar cargos, empezamos con los miedos. Y son los miedos ya de enfrentar algo mucho más fuerte, que son los tribunales de justicia, donde ya, digamos, he abarcado una serie de situaciones con las cuales como mujer no esperaba confrontar, a pesar de que he vivido diferentes situaciones como mujer cabeza de familia. El confrontar algo tan fuerte no es fácil, y creo que la sabiduría que Sergio tenía y la fuerza que él tenía me la ha brindado durante estos 3 meses, y casi que son 2, porque realmente yo entiendo y comprendo el mensaje de Sergio al mes de fallecido. Cuando lo comprendo es que siento de corazón que no me puedo quedar callada y que esto no puede continuar. Es como lo que en ese momento sentí. Los miedos es el hilo conductor. Hoy enfrentas se viene un paso ante la justicia donde te van a maltratar, donde van a mancillar el honor, que eso no era, que si aquí ya lo has vivido, ya has recibido golpes públicos. Hablemos de atrás, como mujer bisexual, lesbiana, eso es frustrante. En su momento sentí el miedo de cómo asumir esto ante mi familia. Me daba pánico mi mamá, pánico extremo. La cité en un café en la 19 con 116, dije, en un lugar público para controlar la reacción. Si es en la casa puede gritar y hacer show, en un café se va a contener. Le tuve miedo a eso, y a muchos nos ha pasado. Felizmente hoy a otros jóvenes no les pasa. Qué bueno que el closet no haya existido para algunas generaciones, sobre todo las actuales. ¿Cómo intuyes ese miedo de él en su momento a compartirlo contigo? ¿Cómo has afrontado esa situación de, bajo esa presión, comprender, conocer una dimensión vital de tu hijo? ¿Cómo has lidiado con ella? Porque a nosotros, los homosexuales, a muchos, nos dio un miedo supremo asumirlo y compartirlo con la mamá, en mi caso. ¿Qué pasó conmigo? Bueno, quiero de pronto hacer un paréntesis de tu pregunta, Angélica, porque el miedo de Sergio, o los miedos de Sergio, son muchos fueron en muy poco tiempo. Y Sergio, antes de ser perseguido por su orientación sexual, fue perseguido por su expresión, por su libertad de expresión y por su pensamiento libertario. Frente a eso, a pesar de que él tenía un pensamiento libertario, a pesar de que él tenía un pensamiento muy culto, sintió muchísimo miedo de decírmelo a mí, y yo lo supe por su papá. A pesar de que nosotros éramos separados, siempre mantuvimos un vínculo muy fuerte con los temas de Sergio. Y cuando Sergio nos cita por aparte, lo cual se nos hizo muy raro, porque cuando eran cosas de él, eran siempre nosotros, siempre estábamos los 3, hablábamos los 3, comentábamos los 3, pero esta vez nos dice no, necesito hablar con ustedes aparte. Cita primero a Robert un sábado, y me dice, contigo mami hablo el domingo. Entonces el domingo por la mañana, pues yo, esa angustia de saber qué era, entonces a uno se le vienen miles de cosas, quedó embarazado, se va a bueno, no sé, pues conociendo un poco a Sergio, dije, se va a ir de la casa antes de, no sé, vienen miles de situaciones, y nunca el tema de orientación sexual, no viene, y no viene precisamente porque nosotros estamos llenos de paradigmas, y entonces uno no piensa ni siquiera en eso, porque ¿cómo va a pensar uno en eso? Terrible.
Sergio le dice a su papá, yo no sé cómo decirle a mi mami porque yo soy fuerte de carácter, y era más exigente, pues como su madre, cabeza de familia, como quien era su autoridad en la casa. Y yo me acuerdo que yo me fui a Carulla, le compré una ensalada de frutas, se la llevé y le dije, bueno, come, porque le encantaba, entonces empezó a comer. Le dije, bueno, ahora sí dime, porque yo ya no espero más, por favor dime qué es. Entonces me dice, déjame comer la ensalada. Yo le dije, no. Dije, no, ya, dime qué es. Entonces, se le inundaron los ojos de lágrimas. Me dijo, mami, es que es algo muy serio, tengo problemas en el colegio por una situación bastante delicada. Entonces yo le dije, ¿pero qué pasó? Que tú sabes que estamos con temas en el colegio porque ya veníamos con situaciones específicas con Sergio por sus expresiones. Y dije, no, pero tú sabes que siempre te hemos apoyado, que si son cosas del colegio pues hay que hablarlas. Me dijo, no, es que, mami, a mí me gustan las mujeres. Y yo, sí, y entonces, pero es que tuve una situación con Danilo. Danilo yo siempre lo conocí pues porque ellos empiezan su colegio desde pequeños, o sea, desde el bachillerato, más o menos desde los 8 añitos empiezan todos. Los 4 amigos siempre empezaron desde el colegio y todos venían junticos siempre los querían separar, siempre nos tocaba pelear a los papás porque los querían separar, los querían, no sé por qué, porque eran excelentes amigos. Cuando él me dice, no, lo que pasa es que yo me di un beso con Danilo, y pues entonces yo creo que mi orientación sexual es ser bisexual. Yo no les digo que no, pues eso fue facilísimo de aceptarlo, que eso fue, no, pues qué alegría, no. Pero tampoco fue difícil, ¿no? O sea, yo me quedé callada un instante, pero al ver sus lágrimas y al ver su angustia y el miedo que me dejaba ver y que reflejaba en su rostro, pues yo lo único que hice, creo yo que es el reflejo de mamá, el verdadero sentir de mamá. Y yo lo único que hice fue abrazarlo y le dije, mi amor, tú eres mi hijo por encima de cualquier otra cosa. Y eso para mí no es un problema. Y se lo dije con palabras muy sinceras, se lo dije, lo único que yo quiero y espero ahorita es que te enfoques en lo que tú tienes que hacer. Y es sacar tu estudio ahorita, pensar en que si quieres viajar a Australia, estudiar inglés, lo vamos a hacer, como sea, con el esfuerzo que sea, pero lo vamos a hacer. Cumple con tus ideales en este momento y enfócate en eso. Eso no es, para mí eso no es un tema difícil ahorita. Y segundo, le dije, cuida tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo tuyo. Nadie más cuida tu cuerpo sino tú. Yo no lo puedo hacer. Entonces, cuídate. Y tercero, ten la plena conciencia en tu ser, en tu mente, en tu sentir, en tu corazón, que así lo sientes. Que no sea un tema de que se vio, de que por moda, o de que porque los compañeritos te dijeron, o que porque el colegio te está induciendo, que porque... No, yo quiero que esto que tú me estés diciendo lo pienses, lo concientices, y que si es así tu sentir, y que si es así lo que quieres para tu vida, y que quieres que tu sexualidad sea esa, yo no soy quien, ni soy dueña de tu vida para hablar sobre eso. Yo soy simplemente una mamá que te puede orientar. Yo creo que Sergio nunca esperaba algo así, y él se lo dijo a sus compañeros. Yo estoy feliz, estoy tranquilo. Él se quitó como una carga, un peso, o sea, fue una cosa muy linda. Esperaba una reacción de mayor oposición, rechazo. Mi papá, cuando le
a ti que me gustaban las mujeres, dijo, bueno, no se me había ocurrido, no era mi ideal, no estaba en mis planes, no te así que estoy feliz, pero lo respeto, una cosa diferente, igual respeto. Mi mamá, pues a mi mamá sí le dio muy duro, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Un montón de lugares comunes que no quiero descalificar porque hacen parte de los sentimientos de nuestras mamás y piensan en ello y hay que ayudarles a encontrar la respuesta. No hicieron nada mal, ¿cierto? Te hiciste esas preguntas que pasan por la cabeza y el corazón de las mamás, porque a los miedos de las mamás se suma, en tu caso y en el de millones de mujeres berracas, madre soltera o cabeza de familia, responsable, con una vida profesional en paralelo, el tiempo y demás. ¿Pasaron esas preguntas? ¿Cómo asumiste ese miedo de la responsabilidad? No. En ese momento no. De pronto yo sí fui muy segura de lo que yo le invité a Sergio como educación, como valores, como respeto. Yo ante cualquier situación siempre le pedía respeto a Sergio. Respeto por la persona, respeto por sus compañeros, respeto por sí mismo, respeto hacia sus padres, hacia su abuela, hacia su familia. Eso era lo que, de pronto con lo que más, de pronto yo fui muy fuerte en esos temas con él. Entonces yo entendía, digamos que perfectamente porque, y él además me pide que no lo divulgues, que ya habrá algún momento en el que quiera divulgarlo a su familia, a sus compañeros, bueno, sus compañeros de colegio ya lo sabían, pero sobre todo a la familia, incluyendo pues a su abuelo. Entonces pues eso lo respeté y ahí quedó. Las cartas, que es a través de lo que conocimos a Sergio, pues no son las de un joven de 16 años promedio. La mayoría de los jóvenes de 16 años no escriben, no transmiten así. Tú hablabas de, él ya había recibido resistencia, no usaste la palabra discriminación, pero digamos, ya tenía unas confrontaciones por sus expresiones libertarias o ideas. En el acto simbólico, protesta que muchos estuvimos frente al colegio, pues llegó el combo anarquista, fue muy bonito. Aquí están presentes. ¿Cómo cultivaste? ¿Cómo fue esa formación desde autodidáctica, desde promovida, que revela claramente la lectura, la escritura, la reflexión, el análisis crítico, el no tragar entero? Porque necesitamos una educación así, una educación tanto formal como no formal, como que incentivemos esa ciudadanía crítica y cuestionadora. Nuestro sistema educativo nos está castrando. ¿Cómo fue ese cultivo en él? Y personalmente estudié en 9 colegios de barrio, colegios privados de regular y mala calidad. Sí, porque tenemos un prejuicio, ¿no? Que todo lo público es malo. Colegios de barrio modestos. En mi casa no fue una pregunta a la calidad de la educación. Mi generación es la primera que va a la universidad, y hoy sí nos hacemos otras preguntas. Eso de acuerdo a las oportunidades que cada quien vive, ¿no? ¿Cómo llega? Entonces, primero, ¿cómo se cultiva este joven, este hombre a sí mismo? Y luego, ¿cómo llega al colegio y si llevaba tantos años allá, digamos, cómo fue ese proceso? Porque necesitamos mejorar calidad en todo el sentido, humanístico y por supuesto de respeto y de promoción de esas inquietudes de jóvenes. Bueno, no sé si fue que yo le hice mucho incentivo a la barriga, pero sí, yo desde que estuvo en mi barriguita le hice de verdad que hasta los colores le enseñé, en la iglesia le ponía mucha música clásica, y cuando nace, para que él se acostumbrara al ruido, le colocaba Mozart, le colocaba ópera, y poco a poco Sergio fue creciendo y sí había cosas que como mamá pues uno dice, sí, el chino es tiro, pero como que uno no ve más allá y piensa uno hoy en día, y lo pienso hoy como mamá, lástima yo no haberme podido dar cuenta de qué tanto lo era y no haber podido aprender mucho más de él, porque a veces como mamá también nos cegamos en la autoridad y discriminamos a nuestros hijos, ¿sí?
Y entonces, porque como son chicos de 16 y 15 años, pues son los rebeldes, son los que no pueden opinar, son los que no saben. ¿Usted para qué opina? Si es que usted no sabe lo que viene la vida, ¿sí? Y resulta que hoy en día tienen una mentalidad mucho más abierta que nosotros mismos y una cultura mucho más desarrollada que nosotros mismos. A nosotros nos castraron la cultura, nos castraron desde pequeños y nos han castrado desde la misma orientación sexual, porque nacemos con un símbolo diferente. Entonces, desde ahí ya las mujeres somos también castradas. Entonces, las mujeres son esto, los hombres son esto, las mujeres tienen que hacer determinadas labores y los hombres determinadas labores. Yo no fui así con Sergio. Y si hay algo que yo de pronto me incentivé mucho fue la lectura. Por eso Sergio amaba mucho los libros. Y la lectura de acuerdo a su edad. Sergio empezó a leer Mafalda desde los 5 años, y pues Mafalda, adoraba Mafalda. Hoy en día, el último de los últimos Twitter que colocó fue que le hacía falta el último libro de Mafalda, que tal vez no lo iba a conseguir. Y él empieza a cuestionarse todas las cosas que me empieza a preguntar. El primer libro que lee muy grande es La historia sin fin, que es un libro gordo de petite, entonces, y eso fue apenas él empezó a conocer de la lectura. En ese tiempo había un programa muy bueno que era Colorín Colorado, donde hablé de grandes culturas. Yo como publicista y Robert también somos muy ligados al arte. Íbamos mucho a museos, íbamos a galerías de arte. Sergio creció en la Tadeo, nosotros somos tadeístas, y pues como yo fui mamá antes de terminar mi carrera, pues Sergio nos tocaba turnarnos, ¿no? Entonces yo era con el bebé, y ahorita creo que le toca, no, ella saca, entonces tocó a usted, porque es que en esta no puede estar mucho chino, entonces hágale aquí. Cuando ya creció, él caminaba por los pasillos, pero él estuvo en clases de la universidad mucho tiempo, hasta que nosotros, pues 2 semestres realmente estuvo con nosotros. Y Sergio aprendió, yo creo que también de ahí, ¿no? O sea, digamos que él tuvo mucho nexo con la universidad, con los libros. Pues yo tenía que estudiar hasta horas de la noche, y poco a poco se le fue inculcando, amaba la ópera. Y hay un instante en el que yo dije, aquí hay algo raro, y es cuando se me perdió físicamente, pues en la casa, porque un apartamento era visito, y no lo encontraba, y tenía como 5 años. Digamos que eso es como para terminar tu pregunta, porque creo que ahí es donde yo me doy cuenta que Sergio tiene otro rumbo, y es como a los 5 o 6 años se me perdió, pero ¿dónde está? Y se había encerrado en su alcoba. Obviamente un niño chiquito, uno dice, pero ¿cómo se encierra? Entonces entré, y yo, pero ¿cómo te encierras? Entonces, ¿cómo te me pierdes? Yo no te encontraba, ¿qué estabas haciendo? Una serie de preguntas, y él lo único que hizo fue, estaba recostado en su cama, levantó su manita y me dijo, mami, estoy escuchando ópera, déjame. Ahí entendí que Sergio, pues, creo que no era el niño chiquito de siempre, corriente. Y así fuimos cultivando la lectura. Yo le puse internet a los 12 años, porque siempre sus tareas, las cosas de su colegio las consultaba en nuestros libros, en los libros de Robert y en los libros nuestros. Entonces él aprendió dónde quedaba el índice. Pues ahorita uno pregunta dónde queda el índice y quién sabe dónde estará, pero en Google. Pero pues bueno, ya después de esto, pues sí, obviamente a través de sus estudios me veo forzada que ya el internet, pero él ya se mete en internet, pero a bajar libros, a investigar. Sergio todo el tiempo estaba leyendo. Tanto que de los psicólogos ya hablaremos. Bueno, ahí Sergio cuestionó todo, el sistema económico, nuestra esclavitud al consumo, la sexualidad misma, los parámetros culturales impuestos, y celebramos esa vida, celebramos esos aportes, y obviamente lamentamos que su caso no es el único. Su caso tuvo la relevancia y la tiene por su valor al hacerlo público, confrontarlo,
Y aquí se toca con otro miedo, así como en nuestra cultura hay tabúes, ¿no? Por ejemplo, que la homosexualidad, marica, le pasa aquí entre nosotros, la ropa sucia que se queda en casa, para muchos es ropa sucia, ¿no ves? Sobre el suicidio sí que hay prejuicios y tabúes, sobre muchas cuestiones cotidianas de la vida les ponemos otro nombre, las ocultamos, ¿no? Temas de salud mental, muchos temas en nuestras familias las enterramos y creamos unos grandes líos. Cuando estuve en la alcaldía de Chapinero, que en este auditorio fue que hicimos la audiencia pública, formulamos la creación del Centro Comunitario LGBT a partir de las cifras del suicidio. El suicidio está subregistrado porque pasa mayoritariamente por accidente o por establecer, y eso tiene que ver muchas veces con que no hay cómo saber que es suicidio o con que la familia prefiere bajarle el perfil. Ante esa realidad, pues dijimos, hay que hacer una intervención compleja, sociocultural, etcétera. ¿Cómo pues tú confrontas ese otro miedo y sales al público y a entablar todo este proceso? Yo por eso quisiera que hubieras compartido y ahora lo lograremos con Piedad Bonet, porque nos deja muchos retos sociales de política pública, de Estado, de confrontación a nosotros mismos, de cómo manejamos con nuestros conciudadanos, ¿no? En los espacios que nos movemos. Pero en la experiencia que te pone al frente, ¿cómo confrontas ese miedo, ¿no? Darle a las cosas el nombre doloroso y crudo que es y asumir ahora y llenar ese vacío. Estás en terapia, estás compartiendo con personas que han vivido lo mismo. Bueno, cuando yo llegué a la casa, yo había viajado a la ciudad de Cali y quiero aclarar ante este pequeño público que mis viajes es porque primero soy madre, cabeza de familia, hija única, mi único hijo, y pues cómo alimento a mi hijo y a mi familia. Dentro de mi trabajo tenía que viajar, ir y volver. Viajé a las 6 de la mañana y regresé en el vuelo de las 7. Cuando yo llegué a mi casa y encontré las notas de Sergio, el primer miedo fue lo que ya se venía venir, y era que ya mi hijo muy probablemente ya no estaba. Cuando yo llegué y encontré la primera nota fue: no pude ir al colegio, se presentó un problema. El corazón de una madre no se equivoca. Yo dije, él se acabó, hacía muy poco habíamos hablado. Cuando subí a la habitación mía estaba su mascota, Oreo, su gatita. Y cuando abrí la habitación de él estaba llena de libros con poesía y sus cartas, donde decía que él no tenía una herencia grande que dejar, pero que dejaba una herencia a través de los escritos de muchos autores para sus amigos. Obviamente es una situación difícil, yo ahí no pensaba, tuve una reacción, yo llamé no sé a cuántas personas para que ayudaran a buscar a Sergio, pero ya estando en la clínica, estando con él al lado, y cuando fallece, me hiciste acordar de la pregunta que me hicieron una de mis compañeras en el trabajo. ¿Qué quieres que digamos? ¿Que sufrió un accidente o que se suicidó? Y yo le dije la verdad, porque es que no tenemos por qué ocultar las cosas. Porque, yo pensé en ese momento, ¿por qué esta pregunta? Esto no tiene lugar, no tiene razón de ser, pero claro, es que todos estamos llenos de paradigmas, todos estamos en un cubo mágico, en un cubo de cristal, donde todo lo cubrimos, donde todo le ponemos parchecitos para que no se note, donde todo lo tapamos para que, ay no, y ante todo este sistema parafernalia nos ponemos trajes de luces
y nos vestimos de señores y de señoras, y por dentro, sí, y por dentro estamos llenos de miedos. Y ahí es cuando me di cuenta qué miedo de afrontar una verdad tan cierta. Se suicidó. Y más sabiendo yo la posición de Sergio como era, o sea, Sergio jamás me faltó a mí la verdad. Sergio antes era que tocaba, por favor cuídate la lengua de por Dios, que hable pasito a sus compañeros, que es que a veces también se les salían unas cosas terribles y decía, la embarré, pero pues es que era así, y pues yo también soy así. Entonces yo dije, no, y lo afronto, porque es que no hay que ponerle otro nombre a las cosas que son, no hay que maquillarlas tanto, pero socialmente y culturalmente estamos llenos de miedo de confrontarnos con la realidad, y con la realidad de una sociedad en donde nosotros mismos ocultamos, y por eso es que suceden las cosas, porque nunca denunciamos, porque nunca hablamos las cosas como son, porque siempre queremos maquillarlas y siempre queremos adornarlas, y las cosas de vez en cuando, o siempre, diría yo, hay que hablarlas como son. Estamos llenos de frases diplomáticas, de falsa diplomacia, de ser políticamente correctos, de tapar y ahí vamos incubando potenciales y gigantescos conflictos a partir de esos miedos. Yo sé que jurídicamente, en materia también de terapia, estás con los mejores, con gente profesional que está... Sí, no te contesté esa parte. A través de Colombia Diversa, que es la fundación que siempre me apoyó, o pues que llegó a mí, porque realmente pues a través de mis chicos de la ULI, que han sido, digamos, ellos han sido mis angelitos, y hoy en día todos los chicos que me escriben, que me hablan, les digo yo que yo perdí un hijo pero gané muchos más, y ellos hablan con Colombia Diversa, y a través de Colombia Diversa tienen un programa para un apoyo psicoterapéutico, inclusive ese apoyo puede ser trasladado hasta los compañeritos de Sergio, pero pues ahorita no lo podemos hacer, y pues ha sido muy valioso porque sí, es muy fuerte. Esto es, yo también le decía a mi pareja hoy, o estos días, uno no sabe cómo explicar este dolor. Esto es algo que no tiene nombre. Y alguien me decía muy paradójicamente y muy sabiamente, recién falleció Sergio, cuando se te mueren tus papás, tú quedas fuera. Cuando se te muere tu esposo o tu pareja, ¿cómo se llama? Viudo. Pero cuando se te muere un hijo, no tiene nombre, ¿cierto? Sí, es el dolor que sientes y el dolor que hay en muchas familias. En muchos casos llega al extremo del suicidio, un acto libertario de Sergio en extremo máximo, sin que esto sea, por supuesto, una emulación, pero el libertario está hasta en esa decisión tan intensa. Lo que vivió Sergio y lo que conocemos a través de Alba, tenemos que llevarlo tatuado en el alma. Pasa en muchas ciudades todo el tiempo, y está en nuestras manos, en lo cotidiano, contribuir a generar un clima de comprensión y de volver corriente lo que simplemente es diferente, que es corriente. Quienes puedan, hagámosle a salir del closet. Las mamás necesitamos cada vez más ese rol, esa comprensión, porque es lo que a muchos nos puede contener y a mucha gente la tiene sufriendo. A los que no son homosexuales, no tienen también familiar, necesitamos normalizar, ver esto como ser crespo o ser calvo como una característica de la vida y punto, porque ponerle tanto misterio es lo que está contribuyendo a esa atmósfera de algo mal que lleva hacia el silencio. No todos
son así expresivos, y les lleva un dolor que lo dijiste gráficamente, un peso, quitarse un peso, eso existe. Desde el Estado y desde la ciudadanía tenemos la obligación de construir, exigir, vigilar y lograr políticas de justicia, pero en lo cotidiano, en las aulas, que es un ente tan castrador muchas veces, ahí veo el letrero de los amigos, políticas de inclusión real, con vigilancia y control. Esta semana hemos oído lo que pasó, que por fin hubo una intervención sobre una universidad que llevaba años faltando a muchos deberes. La fragilidad del Estado para la inspección oportuna, como fracasaron todos los mecanismos que ustedes accionaron oportunamente ante la Secretaría de Educación del departamento. Eso nos prueba el reto que tenemos. Los que estamos en lo público, en este caso en el Congreso, pues control, promoción, cómo estamos haciendo. Suele haber aliados, gente con voluntad política en instancias, pero luego mueva el aparato, eso implica recursos, ciudadanía informada. Entonces, esto que sea una historia que nos motive a hacer mucho más en muchos campos para que no se repita, porque llevémonos eso en el corazón, pasa todos los días, y si no se llega a la muerte, se vive amargadamente y se pierden familias y oportunidades de crecer y gozarse una mamá y un hijo por su orientación sexual. Siguiendo las recomendaciones, entonces quisiéramos que pidan la palabra con total respeto para sus intervenciones, si tienen preguntas por unos minutos. 3 preguntitas. 3 preguntas, dice aquí la chica de rojo. Ay, yo estaba era una seña a una compañera para que entrara. Pero no importa, muchas gracias. Pues no es una pregunta, pero yo sí quiero aportar, ya que yo conocí a Sergio durante su infancia y a Angélica le preguntaba algo cómo había sido la educación de Sergio. Y fue la oportunidad o el momento en que pude rememorar a Sergio en sus aulas y a Sergio en su institución educativa durante sus años de primaria. Y pues a uno de docente también se le pasa. Yo le decía a Alba en algún momento, yo dije, Alba, nosotros nunca te dijimos que Sergio tenía una inteligencia excepcional. Alba me dijo, sí, uno de los psicólogos del colegio me lo dijo en alguna oportunidad, pero como docente yo conviví con Sergio y se nos pasó. Entonces mi reflexión va a que como nosotros también la falta de preparación que tenemos los docentes, cómo se nos pudo haber colado una mente tan brillante como estas y haberse camuflado como el niño vicioso, el niño inteligente, que claro, sí, Sergio por lo menos con nosotros tuvo una beca, pues porque se destacaba muy sobresaliente por encima del resto, pero nos faltó. Pues acá por ejemplo también estaba una de sus profesoras cuando era niño. Y pues ya que tú hablabas del tema estatal y de la responsabilidad que tiene el Estado, y con los compañeros de la ULE que lo hemos hablado más de una vez, este tema que ya pasa hacia la construcción, porque todo eso que está sucediendo y este espacio que ya es de construcción enraiza de toda esta tragedia, sí nos tiene que servir para que los docentes también analicemos, miremos, seamos más cuidadosos, observemos quiénes son nuestros estudiantes, esos estudiantes de 15 a 16 años que muchas veces despreciamos o menospreciamos en sus opiniones, pues simplemente pues estar abiertos a ellos y a ellas. Y pues Alba, todo mi amor, todo mi cariño, todo lo que he aprendido de ti en estos últimos meses, estoy acá fortaleciéndome de ti. Gracias. Gracias. Pues para todos y todas, ambas tocaron un término que me causa alivio y preocupación, y es cotidianidad. La cotidianidad, digamos que es... Normales somos, pero sí. Buenas noches, yo soy Federico Mejía. Yo simplemente
quiero decirle gracias. Mi mamá enterró a mi hermano mayor cuando tenía 23 años de una sobredosis de heroína. Yo recuerdo con profunda situación que cuando se afrontó con la verdad, el decir que Felipe era drogadicto y era heroinómano, a la gente le causó mucho temor y mucho miedo, porque lo que la gente dice es: no, pero cállelo, tápelo, auscúltelo. Después de la muerte de Felipe, Felipe dejó 2 niñas, son hijas póstumas, extramatrimoniales. Yo le puedo decir, Alba, que la vida de mi mamá ha sido de un sacrificio y de un esfuerzo infinito. Y lo único que le puedo decir es que a veces a las mujeres, en los miedos que guardan, les corresponde llevar unas tareas enormes para hacernos la vida más feliz y más digna a muchas personas como sus hijos, como sus contemporáneos. Yo a usted la felicito, pero más que todo le agradezco profundamente, porque lo que pasó con Sergio fue muy claro. Él dice: si me tienen que categorizar, no me llame homosexual ni me ponga ninguna identidad, llámeme una persona queer. Él lo dice en alguno de sus procesos y creo que en ese sentido es un hombre evolucionado. No importa la edad a la que se va, pero le corresponde a usted hacer que esa memoria histórica de ese ser maravilloso que es Sergio no muera, porque mientras viva en usted, él está vivo para usted y para nosotros. La pregunta que yo le quiero hacer es: ¿cómo va a hacer para mantener ese legado histórico de Sergio vivo en usted y en nosotros? Bueno, hace poco, gracias a Colombia y gracias a Mauricio, me invitó, tuve la oportunidad de estar con algunos representantes a nivel mundial de la Organización de Naciones Unidas. Y escuchándolos a ellos con palabras muy parecidas a las tuyas, yo les decía: en este momento, y por estar en este sistema donde necesitamos dinero para poder evolucionar, tengo que tener un trabajo, ¿cierto? Para poder sostener. Tengo a mi mami tiene 91 años, y paradójicamente, por las cosas que he sido vulnerada y he sido maltratada por diversas personas que hablan desde la ignorancia y que yo prefiero ignorar, yo les decía que desde que esto sucede, y sé que Sergio no cometió solo un suicidio, él cometió un acto político, porque era un niño político. Y ese deber lo entendí desde la primera vez que leí una de sus cartas. Que como, no sé, el camino lo estoy construyendo en estos espacios que gracias a Dios se me han dado, que sé que como tú lo dices, en cualquier momento se presentan situaciones como si él me quisiera hablar y me mostrara cosas, y así es que aprendí. Cuando Mauricio me llama y me dice: ¿quieres estar ahí para que comentes? Yo dije: pues bueno, pero se me vinieron preguntas muy grandes, entonces yo decía, y de todos los países, entonces yo decía: Dios mío, yo tengo que saber por dónde voy, pero sí, lo que sí sé y estoy segura es que esta labor empieza acá, y que en este momento lo que te digo es que sí necesito un trabajo porque tengo que hacerlo, pero que yo quisiera en este momento, lo que yo quisiera en este momento es dedicarme a esto, a luchar, a sacar adelante, y creo que lo estamos logrando sacando adelante el proceso de Sergio, porque a través del proceso de Sergio, a través del tribunal, a través de lo que estamos pidiendo, y parte de lo que tú nos preguntas, es que a través de Colombia Diversa hicimos el Atrapamanuales, donde ya muchos chicos nos han mostrado cómo desde ahí están tergiversando la ley, y la ley 1625 es muy clara, y esa ley la tienen que aplicar los colegios. Ahora, si tú me preguntas cómo luchar con los entes gubernamentales, no sé, Angélica, yo creo que tiene más experiencia que yo, pero hay que hacerlo, porque desde la Secretaría de Educación sé, en el caso de Sergio, hablo porque el caso de Sergio no se ha hecho absolutamente nada, porque desde el 1 de julio radicamos una carta
con Sergio, donde estábamos hablando sobre su discriminación y sobre otros temas, y que a la fecha no he tenido respuesta. Ya la encontraron al menos, porque estaba perdida. Ah, sí, No estaba tenía perdida. el archivo. Pero cuando ¿Es de nosotros... Cundinamarca o de Bogotá? Cundinamarca. Claro que es de Cundinamarca. Cundinamarca y Tenjo, porque después descubrí que Tenjo me dijo mentiras, después de fallecido Sergio, y sí se había reunido con el colegio, pero con el colegio, y a nosotros nos dijeron en Tenjo que no tenían conocimiento del tema, que caso que se vio muy evidente en el tribunal cuando adjuntan las actas con el colegio, más no conmigo, ni con Sergio. Entonces eso es muy evidente y es muy claro, y luchar contra eso, te digo, no es fácil, pero sí te digo que dentro de mí sí hay la fuerza, y si yo hay algo que le prometí estando sentada en la cama de Sergio, pues que él no iba, y que su muerte no iba a ser en vano, porque nuestros niños, nuestros jóvenes diversos, no diversos, tienen muchos miedos hoy en día, pero son miedos que son causados por nosotros, por los adultos, porque no tenemos miedo de escucharlos, porque tenemos miedo de poder más bien decirles, oigan, enséñenos. Los miedos que nos toca romper para ser libres, porque nos recarga el medio, los otros, el que dirán, el que toca. Entonces esa es una tarea de todos cotidiana. Pues mira, la tarea es gigantesca, porque tanta ley, decreto y jurisprudencia, si no se aterrizan en cómo se ejerce, cómo se exige, cómo se vive, cómo se ejecuta, pues estamos fallando. Y son retos que se han impulsado mucho desde la sociedad civil, manual 1, manual 5, de ruta de acceso, de tramite así su afiliación a salud, exija así su derecho, pero claramente el reto es mayor, es de conciencia de derechos y saber cómo se ejerce, ¿no? De nada sirve saber que se puede acceder a tal derecho si no sabemos, y eso pasa en todo, digamos, desde el robo en Transmilenio y Señorayas hasta el portal del norte en la 170, es así, sin registrar. En este caso fallaron todos los procesos que existen, todas las leyes se quedaron en parágrafos y en la práctica no funciona. Entonces nuestro reto es exigibilidad aquí, ciudadanía desde revisando esos manuales hasta vigilando la capacidad institucional, porque también si existe un funcionario encargado de 1000 cosas, pues no va a ser ninguna de las 1000. Entonces el reto sí es que difundamos en la práctica, que esto no sea ni para abogados y que no toque tener un abogado para ser ciudadano. Entonces el reto, y estamos en deuda como Estado, a pesar de avances de Bogotá, de Cali, de Medellín, pues este país son 2 colonias, y una cosa es ser homosexual en este colegio y otra hacerlo en Pamplona y otra hacerlo en el Bichado. Entonces viene un contexto de clase, nuestro clasismo sí que es una lucha que tenemos que dar a diario sin importar la orientación sexual, o sea, el clasismo que, uy, esto tan feita, esta gordita, eso nos está matando, generando unas distancias que luego se traducen en decisiones gigantes en lo público. Entonces, debemos cerrar. En lo personal, a mí me pagan con sus impuestos por hacer control. Yo no me puedo comprometer a modificar tal protocolo del ministerio, pero mi deber sí es estar a diario, semanalmente, para que el ministerio adopte, para que la secretaría, hay cosas súper estructurales. Hace 2 o 3 años, cuando empecé en el consejo, hicimos un trabajo sobre educación sexual, cómo se está aplicando, y encontramos la dificultad que es en la práctica bajo la autonomía educativa. Esto pasa en universidades y pasa en colegios. Si el rector es el que se autodenomina concejal de la familia, bueno, ese rector define qué le va a llegar a sus 5.000 estudiantes. No hay mecanismos. El sistema educativo, la carrera administrativa del magisterio, el secretario de educación puede ser el más, tener la máxima voluntad. No hay poder humano para remover, para incluir otras miradas, otros factores en ese rector. Lo estoy simplificando si se quiere, pero en la práctica
entra lo que el rector dice, o sea, es el emperador. Y eso pasa a nivel nacional y en las universidades. Una cosa es la autonomía de cátedra, la libertad de contenidos, y otra en estos aspectos humanísticos. Así que, por mi parte y los que estemos en estos cargos legislativos o del consejo, exigir, medir, evaluar cómo está. Yo le di el voto, no importa, no vote por usted qué está haciendo, y por supuesto nuestro reto es comunicar e invitar juntos a hacer esos controles y esa construcción. Hay aliados en el gobierno, en el Estado, y hay opositores, de modo que es a trabajar. Yo cerraría agradeciéndole a Alba asumir estos dolores en público, porque ha fomentado una reflexión muy costosa en lo personal para ti, y que nos ha puesto a hablar y a dialogar y a discutir en familia. No queremos mártires, no vale la pena un solo mártir en nuestro país, y que Sergio nos sirva para cuestionarnos y para reflexionar, pero la vida hay que defenderla con la vida, y ese es el reto, de ir a construir un país donde nadie llegue al extremo por el rechazo. Entonces yo le agradezco al PUI Festival, y necesitamos trabajar mucho en los miedos de las mujeres, pero la sistematización, pues tenemos muchos miedos por desbaratar. Muchas gracias.